Bueno, para mí es un placer estar el día de hoy aquí, sentada, presentándole a ustedes, bueno, todo lo que, parte de lo que nosotros hacemos aquí desde el ministerio, emocionada, agradecida además. Y bueno, quiero darle un saludo a todos los docentes que se encuentran en el territorio nacional, en este momento sentados, escuchándonos, ya pronto a hacer la hora de almuerzo, con ganas de levantarse, pero bueno, quiero ser breve, ¿verdad? Pero hacer elementos fundamentales para concretar los cambios, fundamentales para lograr el binomio educación-matemática. ¿Ok? No, yo quiero partir de entender que la matemática está en todo. Yo sé que aquí todos los que han estado antes de mí han hablado de la importancia de que la matemática está en lo concreto, en lo real, y que hay que partir desde esa realidad, desde eso concreto, pero la matemática está en todas las cosas que hacemos en la vida diaria. Cada vez que como país nos planteamos un proyecto, bien sea de transporte, de viabilidad, de turismo, en todos esos proyectos están las matemáticas inmersas. Entonces, nuestros jóvenes que se están formando día a día deben tener esa formación para poder avanzar en esa construcción de los proyectos de futuro. Nosotros hemos venido hablando de que la matemática se construye, ¿verdad? Y que la matemática es parte de un entorno social. Entonces, avanza con la siguiente lámina, por favor. Ajá. Entonces, bueno, ya hablamos de todos los proyectos. Pero en el caso de esta ponencia, quiero hablar también del énfasis de las matemáticas. El énfasis de las matemáticas no solamente es en el área de matemáticas. O sea, no solamente los docentes del área de matemáticas van a enseñar matemáticas. O sea, el profesor de matemática normalmente llega a su salón de clase a dar su clase que tiene ya previamente planificada, sino que todos los docentes del resto de las áreas de formación pueden trabajar matemática. Yo desde el área de geografía, historia y ciudadanía puedo trabajar matemática. Cuando presento una tabla de datos, ¿ok? O muestro el mapa dividido por meridianos y paralelos, estoy trabajando matemática, porque todo eso hay números. Cuando estoy en la clase de ciencias o en la clase de biología, trabajando densidad, masa, estoy trabajando matemática. Cuando yo hago el conocimiento de litros, kilómetros, hectómetros, estoy trabajando las diferentes escalas de capacidad, de volumen, estoy trabajando matemática. Cuando yo estoy en la clase de química trabajando la oxidación de un químico, estoy trabajando matemática. Cuando yo estoy trabajando en una clase de física, la ley de Newton, estoy trabajando matemática. Entonces, lo que quiero que los docentes, ¿verdad?, en este momento piensen cómo desde sus diferentes áreas de formación pueden trabajar el énfasis de matemática, no solamente desde el área de matemática. Por supuesto, el docente de matemática va a profundizar en los temas específicos que le corresponden, pero que cada uno de esos docentes pueda hacerlo. El de lengua y literatura muy tranquilamente escribiendo cantidades o escribiendo fechas en letras, ¿ok? Estamos trabajando matemática. Entonces, en todo eso podemos llevarlo a la vida diaria. Yo quise traerle algunos ejemplos de la vida diaria del docente de clase, del docente de aula, de cómo podemos hacer esto realidad. O sea, cómo podemos llevar el énfasis a ponerlo en práctica. Porque sí, es verdad, hay muchos docentes que nos han creado la fobia o quizás el temor a las matemáticas. Las matemáticas son difíciles, las matemáticas cuestan, las matemáticas no son para todos, ciertamente. Pero es necesario, ¿verdad?, que todos los docentes trabajemos mancomunados para lograr el avance de las matemáticas. Entonces, siguiente lámina, por favor. Entonces, fíjense, lo otro es que la matemática trasciende el aula de clase. Las matemáticas no solamente están en la escuela, están en la comunidad, están en la familia, están en todo. La familia se planifica. La familia planifica un presupuesto. En ese presupuesto que hace la familia tiene matemáticas. El agricultor que va a sembrar las semillas hace unos espacios determinados de acuerdo al tipo de semilla que va a sembrar para colocarlas. Entonces, ahí hay matemática. En la cantidad de abono que yo utilizo para un fertilizante, para llevar una cosecha o para mantener una cosecha, existe un equilibrio. ¿Ok?
¿ok? Existe una cantidad, por cada litro utilizo tanta cantidad. Es un porcentaje, eso es matemática. Siguiente lámina, por favor. Fíjense, el intercambio de experiencias es fundamental entre los y los docentes de matemáticas. Los docentes de matemáticas, sobre todo en media, nos cuesta planificar juntos, nos cuesta sentarnos juntos a decir por dónde vamos a iniciar o por dónde vamos a avanzar. Normalmente cada docente se sienta y hace su planificación solo. Quizás ya la tiene predeterminada de años anteriores, porque también nos pasa. Ok, el docente el año pasado dio primer año y este año me volvieron a dar primero y yo tomé mi planificación y la puse en práctica. Resulta que las realidades son distintas. Si nosotros hacemos un diagnóstico de los estudiantes, nosotros vamos a saber qué conocimiento tiene el grupo y por dónde debo empezar. No todos los estudiantes vienen o no todos los grupos tienen la misma característica. Así como tienen diferentes formas de aprender, también tienen diferentes conocimientos. Hay algunos que lograron unas cosas, otros lograron otras, y eso me va a determinar por dónde debo iniciar. Entonces, es fundamental que los docentes se sienten a planificar juntos. En una institución educativa tengo varias secciones de primer año y tengo 2 o 3 profesores dando primer año de matemática. Resulta que el uno comenzó por una parte, el otro por otra y el otro por otra. Cuando esos muchachos se consiguen afuera, aunque sean de diferentes secciones, ellos conversan. ¿Y por qué uno va por un lado y el otro va por otro? ¿Y por qué el uno comenzó quizás por funciones y el otro comenzó por el conjunto N, el conjunto Z? O sea, no todos deberían sentarse juntos y planificar para que los estudiantes de primer año vayan al mismo ritmo y vayan evolucionando de la misma manera. Pongo el ejemplo de primer año, puede ser segundo, tercero, cuarto, quinto año. Cada uno debería llevar una secuencia, ¿verdad? E ir toda la institución trabajando de la misma manera. Eso nos permite que, primero, ver los avances de todos los grupos en conjunto, de acuerdo al tema que planificaron juntos. O sea, si todos estamos trabajando el mismo nivel de conocimiento o las mismas temáticas, nos permite ir avanzando en un mismo ritmo de aprendizaje. Siguiente lámina, por favor. La incorporación y el apoyo de las tecnologías de la información. Fíjense, no podemos negar que existen tecnologías y que las tecnologías de la información están en nuestro mundo actual. Debemos aprovecharlas. Hay muchas cosas que se han hecho. Nosotros que hemos visto los avances a través de los diferentes proyectos que se han hecho en los retos estudiantiles, hemos visto la incorporación de tecnologías de la información para avanzar en la enseñanza, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Ahí les coloqué algunas herramientas que se pueden poner en práctica para la enseñanza de la matemática, en las diferentes partes, en aritmética, en geometría, en álgebra, en funciones, algunos juegos, pero también los podemos crear. ¿Okay? Nosotros creo que debemos impulsar que nuestros estudiantes puedan hacer diferentes estrategias didácticas a través del uso de la tecnología. O sea, si ese es su mundo, si eso es lo que les gusta, si estamos inmersos en las tecnologías, vamos a aprovechar las tecnologías para la enseñanza, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente lámina, por favor. La matemática está en todo, fíjense. Yo quise dibujar ahí, que no se ve perfecto, un bohío, ¿verdad? En donde el bohío, ¿verdad? Tiene una parte central exacta. O sea, lo podemos dividir en 2 mitades exactas. Y ahí tendríamos un triángulo que nos permitiría calcular el teorema de Pitágoras. ¿Ok? El teorema es algo rígido. Nosotros utilizamos cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, ¿verdad? Pero si yo le explico a él esto con un ejemplo de la vida real, de lo concreto, de lo que existe, de lo que hay, va a ser más fácil para él entender el teorema. O sea, podemos empezar por el teorema y luego ir a lo real que existe, o podemos empezar viceversa. Yo puedo empezar desde la vivencia de un bohío, dibujarle el bohío, hacerle la semejanza y luego llevarlo al concepto abstracto. Nuestros docentes, yo sé que en muchas ocasiones la práctica no nos los permite porque, bueno,
planificamos, cómo preparo la estrategia para mañana. O sea, todo eso implica un proceso de preparación previo antes de dar la clase. Además de ver con qué conocimiento real voy a aproximar la realidad. Pero si nosotros empezamos a ponerlo en práctica y a desarrollarlo, creo que va a ser más fácil para el estudiante de media entender algunos conceptos o algunos teoremas y algunos principios. Siguiente lámina, por favor. Ahí yo hablo de la matemática, ayuda a resolver problemáticas. Y nosotros estamos conscientes que la matemática y todas las ciencias ayudan a resolver problemas de la vida diaria. Nosotros lo hemos venido construyendo a través de los años, desde el 2017 para acá, con los retos estudiantiles. Nuestros docentes, nuestros estudiantes han hecho proyectos de verdad maravillosos, y en estas revistas que les muestro aquí, les muestro pequeños ejemplos que han quedado ahí para el conocimiento de todos y que han ido marcando un hito en la historia de la educación venezolana, donde ha ido quedando esa reserva de esos pequeños proyectos y esos pequeños avances donde ellos han puesto en práctica ese conocimiento matemático. Ahí tenemos infinidad de proyectos. Estas revistas están colgadas en las diferentes plataformas. En este caso, Edúcate en Venezuela tiene estas revistas para el disfrute de todo y para el conocimiento de todo. Porque bueno, no se pueden publicar para todos en material físico, pero en material digital, bueno, ahí está para el conocimiento de todos. Ahí hay experiencias de los 24 estados que hemos ido construyendo año tras año. Esto nos recoge algunas experiencias donde vemos que sí, desde la realidad, desde lo concreto, desde lo que existe, nuestros docentes han aportado y nuestros estudiantes en construir proyectos que sirvan para resolver algunas problemáticas. Y que es desde ahí, desde la resolución de problemas, desde la resolución de conflictos, que debemos avanzar el conocimiento matemático. Siguiente lámina, por favor. Fíjense, la matemática debemos hacer un diagnóstico previo a nuestros estudiantes. Bueno, anteriormente les hablé de este tema. Es importante que el docente inicie con un diagnóstico. Yo creo que la primera semana va a ser de recibimiento, de alegría, de incorporación progresiva, pero al pasar de los días, nuestros docentes deben hacer ese diagnóstico, deben sentarse y ver qué es el conocimiento previo que el estudiante trae, para que de así puedan reunirse entonces juntos a pensar en esa planificación, cómo debe ser para iniciar. ¿Okay? Siguiente lámina, por favor. Fíjense, en la matemática existe una secuencia didáctica. Yo no puedo empezar dando división si no tengo el conocimiento de lo que es la suma. Entonces, el conocimiento es progresivo, ¿ok? Y en media, ¿verdad?, ha pasado algo con la incorporación de los temas generadores y de los proyectos de aprendizaje o unidades de aprendizaje. El docente ha movido conocimientos, ¿verdad?, que han impedido llevar esa secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque se adapta a este tema generador y, como lo dijo la profe, lo han metido ahí obligado, sin respetar la verdadera secuencia didáctica, que es lo que debe llevar el docente. Entonces, es necesario que en matemática y en todas las demás áreas recuperemos esa secuencia didáctica, ¿verdad?, que debe tener el conocimiento. Siguiente lámina, por favor. Bueno, yo me tomé el atrevimiento, ¿verdad?, de montar una didáctica tradicional. Fíjense, ahí está el docente de aula con los estudiantes sentados uno detrás del otro con su pizarra. Él llega y coloca en la pizarra que hoy va a trabajar el conjunto Z. Ese docente, ¿verdad?, que coloca en su pizarra el conjunto Z, inicia su clase diciendo, bueno, que el conjunto Z está conformado por todos los números naturales, ¿verdad?, que van los positivos y los negativos. Y que para realizar la operación de la adición dentro de las matemáticas, dentro del conjunto Z, bueno, signos diferentes se restan y signos iguales se suman. Esa es la forma en que el docente normalmente lo explica, ¿verdad? Y luego de que él da la explicación y hace algunos ejercicios en la pizarra, le coloca algunos ejercicios para que los estudiantes lo desarrollen. Ajá, y luego, bueno, repásenlo en casa y la clase que viene vamos a hacer una evaluación de lo que vimos. Esa es normalmente la didáctica que utilizamos. Pasa a la siguiente lámina, por favor. La didáctica, no, la siguiente, porfa, disculpa.
Ajá. La didáctica propuesta, ¿ok? O la que yo creo que debe desarrollarse sería así. Traje algunos ejemplos, ¿ok? Un pico de Mérida, puse la altura del mar, utilicé un termómetro, ¿verdad? Hay un deporte que se practica debajo en las profundidades del mar que se llama apnea deportiva. Es una subdisciplina del buceo. Nosotros tenemos un representante aquí en Venezuela que es Carlos Coste, que es un nadador. Él practica esta disciplina. Cuando nosotros bajamos del nivel del mar, estamos bajando de cero. Estamos trabajando valores que están por debajo de cero. Cuando nosotros subimos a las montañas de Mérida, ¿verdad? En la parte más alta, normalmente en algunas temporadas hay nieve, tenemos temperaturas que pueden llegar a estar por debajo de cero, ¿ok? Porque está mucho más elevado del nivel del mar. Cuando sus papás retiran el dinero de patria, vamos a poner ese ejemplo, el saldo en ocasiones queda negativo. ¿Ok? Porque queda, por ejemplo, si la electricidad, Corpoelec me cobra el servicio a través de Patria, a veces sobregira el dinero y queda en saldos negativos. ¿Ok? Entonces, en esos casos, ¿verdad? Yo estoy trabajando el mismo concepto que el otro docente sin partir de algo abstracto, o sea, sin partir del teorema, sino partiendo desde la realidad. Es diferente el aprendizaje para el estudiante y él mismo puede poner algunos ejemplos, ¿ok? Aquí ellos estaban interviniendo y colocando algunos ejemplos que me permiten lograr ese aprendizaje de manera distinta. Puedo lograr los mismos aprendizajes haciéndolo de forma más didáctica, más amena, más divertida, donde todos participen y donde el conocimiento se logre de una manera más fácil. Entonces, esto es una forma, ¿verdad? E invito a la mayoría de los docentes de matemáticas a que lo hagan, a que lo pongan en práctica y cambien la organización de sus salones de clase. Nosotros no podemos seguirnos sentando uno detrás del otro, viéndole el cuello al que está delante, ¿ok? Si nosotros decimos que las personas deben mirarse cara a cara para saber qué piensa el otro, ¿por qué nuestros estudiantes siguen estando de espalda? Entonces, bueno, es importante cambiar esa organización de los salones de clase. Siguiente lámina, por favor. Bueno, quiero cerrar con una frase, un pensamiento que está ahí, que es de Évariste Galois, que dice que la matemática es el trabajo del espíritu humano, que está destinado tanto a estudiar como a conocer, tanto a buscar la verdad como a encontrarla. Bueno, gracias a todos por haberme escuchado.